La presidenta defiende remesas de mexicanos en Estados Unidos. Filtro contra candidatos ligados al crimen será enviado al Congreso. CEP entregará 5 millones de tarjetas para becas educativas. General Motors producirá más autos hechos en México. Productores de maíz recibirán precio justo. Batucada de Pilares pone ritmo y energía en la ciudad. Hola, ¿qué tal? Yo soy Paola Medina y estas son las noticias 4TV. La presidenta defiende remesas de mexicanos en Estados Unidos. Esta mañana, durante la Conferencia del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno analiza las posibles implicaciones de medidas impulsadas en Estados Unidos y relacionadas con personas sin documentos, y afirmó que hasta ahora no se observa un riesgo importante para el envío de remesas. Señaló que la mayoría de los 40 millones de mexicanos y mexicoestadounidenses que viven en ese país cuentan con documentos y forman parte fundamental de su economía en sectores como agricultura, manufactura y servicios. Además, destacó que la migración mexicana hacia Estados Unidos disminuyó casi 98% desde 2022. Esto gracias a acuerdos humanitarios, programas de empleo y apoyos para personas migrantes en tránsito, al tiempo que reiteró que México no comparte la visión de criminalizar la migración. ¿Qué es lo que plantea? Que tiene que investigarse un número a través del cual las personas que no tienen documentos en Estados Unidos puedan abrir una cuenta o enviar o tener un envío. Recuerden que hemos hablado nosotros, aquí lo mencionamos hace como 15 días, que el 95% de las personas, ya sea que nacieron en México, son hijos de mexicanos en segunda o tercera generación. La mayoría tienen papeles, la gran mayoría. De 40 millones de mexicanos son alrededor de 4 millones, solo el 10%, que no tiene algún documento en Estados Unidos, y de ellos la gran mayoría lleva 10 años en Estados Unidos. Entonces, se está haciendo el análisis de qué posibles implicaciones pueda tener para el envío de recursos a sus familias, y también la solicitud, en todo caso, al Departamento del Tesoro, para que pueda ser mucho más claro. Pero hasta ahora no vemos un gran riesgo, pero de todas maneras es importante hacer el análisis. Filtro contra candidatos ligados al crimen será enviado al Congreso. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que enviará al Congreso una reforma electoral para evitar que personas con posibles vínculos con la delincuencia organizada puedan contender en las elecciones de 2027. Explicó que la propuesta ya se trabajaba desde hace tiempo y busca crear mecanismos preventivos para que los partidos políticos tengan más información antes de definir candidaturas, luego de casos aislados detectados en municipios del Estado de México, Jalisco y Morelos. La mandataria subrayó que la iniciativa respeta la presunción de inocencia y la soberanía de los partidos para decidir si registran o no a una persona. Pero hay un tema de relevancia que tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que hubiera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada. Es algo que se ha estado trabajando, platicando desde hace tiempo, y Luisa María tenía ya preparada esta propuesta, y ayer tomamos la decisión de que sea enviada de una vez, porque tiene que tomarse en cuenta para el periodo electoral del 2027, a lo mejor después ya no estaría dentro del periodo electoral o de los periodos previos al periodo electoral.
La consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, detalló que la iniciativa plantea crear una comisión de verificación de integridad de candidaturas dentro del INE, conformada por 5 consejeros electorales, que serviría como enlace con la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Explicó que los partidos podrían entregar voluntariamente listas de aspirantes para revisar si existe un riesgo razonable de vínculos con la delincuencia organizada y con esa información decidir si mantienen o no una candidatura, todo bajo un esquema confidencial y dentro del marco legal vigente. Esta es una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Estamos proponiendo la creación de una comisión de verificación de integridad de candidaturas que dependa del INE. Esta comisión será integrada por 5 consejeros electorales elegidos y votados por un periodo de 3 años por el Consejo General. La comisión será un vínculo entre los partidos políticos que voluntariamente decidan participar y las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia para recibir y consultar los nombres de los aspirantes a candidaturas con el CNI, la Fiscalía General de la República, la UIF, es decir, la Unidad de Inteligencia Financiera, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sobre la existencia de información para establecer un posible riesgo razonable de vínculos con la delincuencia organizada. Adelante. ¿Cómo funcionaría? Los partidos políticos entregan voluntariamente a la comisión la lista de aspirantes a ser candidatos. La comisión consulta con las diferentes dependencias, con la UIF, con la CNBB, con CNI y con la Fiscalía General de la República. Estas autoridades hacen un análisis y determinan que no existe riesgo o que existe un riesgo razonable. Esta información las instituciones la entregan a la comisión sin señalar el asunto del que se derive el riesgo, únicamente estableciendo si existe o no un riesgo razonable. CEP entregará 5 millones de tarjetas para becas educativas. El Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, informó que el gobierno federal ya arrancó la entrega de 5 millones de tarjetas de la beca Rita Cetina para estudiantes de primaria, cuyos depósitos comenzarán en agosto. Destacó que al cierre del ciclo escolar se alcanzará una cifra histórica de 20.132.490 becarios en todos los niveles educativos, con una inversión superior a los 136,000 millones de pesos. Señaló que la beca Gertrudis Bocanegra se ampliará a Chiapas y Campeche, mientras que el Sistema Nacional de Becas tendrá un crecimiento récord rumbo a 2026, con más de 22 millones de estudiantes beneficiados y una inversión de 178,000 millones de pesos. Por lo que obedece al reporte de Rita Cetina, en educación secundaria, con la beca que iniciamos recién, la presidenta llegó a la administración, que fue la beca Rita Cetina para los estudiantes de secundarias públicas, donde reciben 1,900 pesos de forma bimestral. Ya tenemos al día de hoy 5,247,246 estudiantes, y quienes estarán siendo atendidos en primaria con la beca Rita Cetina para útiles y uniformes ya será un total de 9,994,200 estudiantes. Y algo que traemos heredado del expresidente Andrés Manuel López Obrador en preescolar son 176,362 becarios. Esto nos dará un total ya para este siguiente ciclo escolar ya atendido
en educación básica de 15.417.808 becarios, con una inversión que supera los 83.587 millones de pesos. Siguiente, por favor. En lo que tiene que ver con media superior, atendemos a 4.180.747 becarios, con una inversión de 39.717 millones de pesos. Siguiente, por favor. En educación superior con jóvenes escribiendo el futuro, atendemos a 423.107 estudiantes con una inversión de 12.270 millones de pesos. General Motors producirá más autos hechos en México. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que el nuevo proyecto de esta empresa automotriz representa una gran apuesta por México, ya que permitirá producir 80,000 vehículos que actualmente se importan desde Asia. Destacó que esta inversión de $1,000 millones forma parte del Plan México para fortalecer la industria, proteger empleos y aumentar gradualmente la fabricación de piezas y componentes mexicanos, consolidando así a México como una potencia manufacturera frente a los nuevos retos comerciales internacionales. Esos 80,000 vehículos significan un impacto muy grande para que General Motors conserve, mantenga y pueda crecer en nuestro país su plataforma manufacturera, proteger los empleos. Quiero también comentarles que cada vez van a tener más partes hechas en México. Significa que vamos a mantener nuestra planta productiva, significa que los impactos que podemos tener de ese cambio en las reglas globales ya se anticiparon y el día de hoy podemos tener este anuncio que es muy buena noticia para todas y para todos. Productores de maíz recibirán precio justo. Se puso en marcha el sistema de ordenamiento de la producción y comercialización del maíz blanco Precio Justo, una estrategia que busca dar estabilidad al precio del grano, fortalecer la autosuficiencia alimentaria y apoyar a pequeñas y medianas productoras y productores del país. El programa arrancará con los ciclos primavera-verano 2026 y otoño-invierno 2026-2027. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que el sistema contará con la participación de más de 62,000 productoras y productores de Campeche, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Sinaloa y Tlaxcala, además de empresas proveedoras e industrias compradoras. El esquema contempla comercialización anticipada, venta de insumos a precio justo y mecanismos de protección ante contingencias climáticas y de mercado. El registro para participar abrirá el próximo 25 de mayo. Ahora vamos con nuestra compañera Eli Arango, quien nos presentará todas las actividades de nuestro partido Movimiento. Morena respalda reforma para revisar perfiles de candidaturas. La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, expresó el respaldo del partido a la reforma presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para que el Instituto Nacional Electoral cree una comisión de verificación de integridad de candidaturas. La dirigente señaló que esta propuesta busca fortalecer la confianza ciudadana y garantizar mayor transparencia en los procesos electorales. Ariadna Montiel adelantó que de aprobarse la reforma, Morena solicitará que todas y todos sus candidatos sean revisados por dicha comisión, siempre respetando la presunción de inocencia y el debido proceso. La dirigente morenista aseguró que el movimiento mantiene el compromiso de fortalecer la ética pública y la confianza en la vida democrática del país. Hemos vivido desde que entramos algunos casos, y lo subrayo, algunos casos, de vínculo entre algunas presidencias municipales y la delincuencia organizada. Si recuerdan, cuando entramos, pasó en el Estado de México. Se hizo esta operación que se conoce como Operación Enjambre, en donde algunos presidentes municipales o personas que trabajaban en presidencias municipales se encontró
que eran quienes estaban vinculados con actividades de delincuencia. Después vino el caso de Teuchitlán, donde el alcalde de Teuchitlán, de Movimiento Ciudadano, fue detenido por tener vínculos. Después el caso de Tequila. Y mucho de esto fue denuncia que me hizo la ciudadanía y que yo pedí que hubiera investigación. Ayer hubo un caso de Morelos, de 2 presidentes municipales y algunas personas que trabajaban ahí. Entonces, desde que pasó lo de Morelos, planteamos qué se puede hacer para evitar o que el INE tenga las capacidades para poder saber por lo menos una investigación. Obviamente todo tiene que estar en el marco de la presunción de inocencia que marca nuestra Constitución y las leyes. Ariadna Montiel acusa a Maru Campos de violar la soberanía. La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, aseguró que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, reconoció públicamente la presencia y operación de agencias estadounidenses en la entidad, lo que representa una violación a la soberanía nacional. La dirigente morenista señaló que primero la mandataria estatal negó tener conocimiento de la participación de agentes extranjeros y después admitió en entrevistas que sí sabía y avaló la actuación de corporaciones como el FBI y la DEA en territorio chihuahuense. Ariadna Montiel sostuvo además que la propia gobernadora reveló que el gobierno de Chihuahua ha realizado extradiciones hacia Estados Unidos, pese a que esa facultad corresponde únicamente al gobierno federal. Morena acusó que estas acciones representan una grave intromisión extranjera y reiteró que continuará señalando cualquier acto que considere una afectación a la soberanía y al marco legal del país. ¿Qué sabías y qué es lo que no sabías? Mira, Maru Ciro, Campos, gobernadora de Chihuahua. Yo tenía muy claro que había un operativo en Pinal, una comunidad que está a 14 kilómetros de la cabecera municipal de Morelos, pero realmente por el camino sinuoso que existe, bueno, es mucho más largo el camino, el triple, 50 minutos aproximadamente. Una servidora no gestionó, una servidora no autorizó, y una servidora tampoco sabía ni tenía conocimiento de que había agentes norteamericanos en suelo chihuahuense. No te digo ya en esa comunidad de Pinal, en Morelos, no, en cualquier resquicio de superficie del estado de Chihuahua, ¿no? O sea, sí había colaboración y presencia de agentes estadounidenses, excepto de la CIA, en el estado de Chihuahua. Así es. Sí se reunía el personal de la Fiscalía, el titular de Seguridad Pública, con agentes de inteligencia del gobierno de Estados Unidos en Ciudad Juárez. Así es, pero no de la CIA. Era el Departamento de Estado, era Homeland Security, era el FBI, era la DEA, nunca la CIA. Bueno, pero también son agencias, el FBI, la DEA. Sí, claro. Y sí operaban ahí también. Era colaboración y cooperación, Joaquín. ¿Sí participaban en ese operativo personal de la agencia que te solicitaba? Sí. O sea, participaban, participaban quienes debían de en ese momento atrapar o detener a ese generador de violencia, que en ese caso pues era mexicano. ¿Podía ser la DEA o el FBI? ¿Podía ser la DEA o el FBI? No. Me ayudan mucho si se mueve un poquito así porque no veo nada. Gracias. Bien. No, pero nadie te está tapando. Es que están haciendo muchas señas de ahí y entonces no entiendo lo que... No, bien. ¿Quién está de manager de tercera base? No, nadie. Oye, existe esta colaboración. Esa colaboración estuvo debidamente sustentada en su momento por la petición de Estados Unidos.
Morena fortalece organización territorial en Cuauhtémoc. Morena Ciudad de México anunció que este 23 de mayo se llevará a cabo la instalación del Consejo Municipal en defensa de la transformación en la Alcaldía Cuauhtémoc, con el fin de fortalecer la coordinación entre los comités seccionales y mantener un movimiento cercano a la ciudadanía y presente en cada colonia de la capital. La dirigencia capitalina convocó a presidentas, presidentes, secretarias y secretarios de los comités seccionales a sumarse a este ejercicio organizativo que se realizará en el Centro de Convenciones Tlatelolco. El registro será de 16 a 17 horas y posteriormente iniciará la asamblea para continuar fortaleciendo el trabajo territorial del movimiento. INFP analizará impacto del TEMEC en medio ambiente y alimentación. El Instituto Nacional de Formación Política de Morena invita a seguir una nueva sesión del seminario Homenaje, Reflexiones sobre América Latina, Imperialismo, Neoliberalismo y Geopolítica a través de la obra de John Sachs Fernández, donde este jueves se abordará el tema Medio Ambiente y Alimentación en el TEMEC, resonancias de un proyecto imperial. Durante la jornada participarán Paulette Rivero Villaverde de la Universidad Nacional Autónoma de México y Claudia Rivera del Instituto Politécnico Nacional, quienes analizarán los riesgos de subordinación alimentaria y ambiental dentro del trabajo comercial. La actividad podrá verse a través de las redes sociales del INFP. Recuerda que sin información no hay transformación. Muchas gracias por la información, Eli. Estaremos pendientes. Batucada de Pilares pone ritmo y energía en la ciudad. La edición 111 de Diálogos Pilares reunió a integrantes de la Batucada Pilares para hablar sobre este proyecto musical que hoy une a talleristas, docentes y alumnos de los 300 pilares de la Ciudad de México. Durante la charla realizada en la sede Carlos Monsiváis, destacaron que la batucada nació para apropiarse de los espacios públicos y generar energía colectiva a través de la música y el ritmo comunitario. Integrantes del proyecto adelantaron que la Batucada Pilares participará el próximo 31 de mayo en la Ola Monumental de Paseo de la Reforma, evento con el que la Ciudad de México buscará romper el récord de la ola más grande del mundo. Además, invitaron a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa musical acercándose a cualquiera de los pilares de la capital que impulsan actividades artísticas gratuitas y accesibles para todas y todos. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de la sección semanal Detector de Mentiras para aclarar noticias falsas y garantizar información verdadera a la ciudadanía. Por ello, este jueves salimos a las calles a preguntarle al pueblo qué opina de que el gobierno federal abra este espacio para defender su derecho a estar bien informado con datos verificados. Vamos a ver qué dijo la gente el día de hoy. La presidenta anunció la apertura de una nueva sección en las mañaneras que se va a llamar Detector de Mentiras para informar sobre noticias falsas, aclararlas y, bueno, mantener a la población bien informada. ¿Qué opinas de que el gobierno haga este esfuerzo para que la información llegue verificada a la ciudadanía? Me parece adecuado, solamente que sí es bueno resaltar que sí sea información fidedigna, ya que muchas veces el gobierno es el mismo el que nos oculta la información. Considero que es buena la opción y que realmente se aplique en general a todos, ¿no? O no se vaya, cómo vaya a ser el sistema, pero considero que es bueno. Realmente me parece una buena propuesta, pero trae pro y contra, ¿no? Porque el pueblo debe tener claridad en el gobernante, ¿no? Para tener el Estado de Derecho en el cual se rige México, pues acorde a la soberanía del país, estoy de acuerdo. Sí, pero debe tener claridad y transparencia, totalmente. Buena propuesta. Pues la verdad no sabía,
pero pues sí, estaría muy bien para que no nos dejemos llevar por noticias equivocadas, ¿no? Y no hagamos cosas que no debemos. ¿Usted cómo ve a los medios de comunicación de corporaciones muy grandotas y así? ¿Usted les cree? Pues a veces sí, porque hay veces que sí dicen la verdad, cosas que el gobierno hay veces que quiere ocultar y los demás pues dicen verdades. ¿Cómo cuál se le ocurre así ahorita? Pues, por ejemplo, en pandemia yo ve que se estuvieron diciendo muchas cosas que no eran ciertas, otras que sí, entonces pues hay veces que no te dan tampoco las cifras cuando hay muertos, cuando realmente te dice el gobierno que no hay demasiados muertos en situaciones así. Bueno, pues con el tiempo, ¿no? Realmente la actualización que se vio y se está viendo en medios digitales, pues totalmente debe renovarse, ¿no? También pues voy de acuerdo de que hay mucha gente que no tiene la posibilidad de tener un teléfono en muchas partes de México, pero va unado a la actualización. Realmente sí, bien, de acuerdo, igual. Bueno, pues depende quién va a verificarla, ¿no? O sea, porque aquí es un problema con los medios de comunicación, sabemos que algunos inventan cosas y luego ni siquiera tienen el valor cívico, civil de decir, me equivoqué. Y mucha gente aún cree en ellos, ¿eh? Desafortunadamente tenemos mucha desinformación. Pero repito, ¿quién va a verificar que sea real la información que están dando, ¿no? Porque sabemos que de un lado y de otro también hay sus cositas, ¿no? Por decirlo menos. Entonces, quien vaya a verificarlo, pues tendrá que ser un ente que goce de plena confianza para que la gente pueda estar segura de que la información que está dando pues es real. Desafortunadamente, ya los ciudadanos no confiamos, no confiamos ni en los medios independientes ni en los medios corporativos, vamos a decirlo así. Porque desafortunadamente tenemos mucha corrupción en todos lados. No es algo exclusivo de un partido político o de un medio de comunicación. Es un cáncer que tenemos arraigado los mexicanos. Entonces, ¿es una buena idea? Sí, claro, es una buena propuesta, pero repito, habría que ver quién va a verificar que esa información sea la real, ¿no? ¿Y quién sentiría usted que sería un buen ente para...? Caray, no se me ocurre ahorita ninguno. Yo creo que tendría que ser algo que pasara por un filtro ciudadano sobre todo, pero ciudadanos honorables, no los mismos que siempre estaban en el poder y que siempre están en el gobierno. Alguien independiente. Yo creo que tendría que ser un ente que fuera pasado por un filtro independiente de personas, de ciudadanos, para que verifiquen que realmente sea así, ¿no? Porque si van a ser los mismos, el mismo gobierno va a verificar la información, hay un sesgo ahí y pues no, caeríamos en lo mismo. Muchísimas gracias. Hasta aquí con la información. Sigan viendo nuestros contenidos y recuerden que la 4TV la hacemos todas las personas.